Buenos días. A continuación se presentará el desarrollo del sistema HACCP, el cual es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos del control para el proceso de elaboración de frituras de garbanzo. El producto y el sistema fueron desarrollados por el equipo conformado por Adrián Aguilera Hernández, Miguel Alfredo Flores Armenta, Jimena Gil Romero y su servidora María Fernanda Quesada Mendoza. El sistema de HACCP identifica, evalúa y controla los peligros importantes para la inocuidad de los alimentos. Por esta razón, para la elaboración de nuestro producto se realizó el sistema HACCP. Este plan se basa en el sistema de gestión de calidad que involucra las buenas prácticas de fabricación, las buenas prácticas de higiene, buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de almacenamiento. En el formato 1 se tiene la información del equipo de trabajo para desarrollar e implementar el plan HACCP. Este formato tiene como principal información el nombre de la empresa y la dirección. El nombre de la empresa es Industrias Garmori, la cual se encuentra ubicada en el Tovarito, calle Jiménez 2017, Ciudad Obregón, Sonora. El líder de la empresa lleva por nombre Miguel Alfredo Flores Armenta, el cual es el jefe de equipo y coordinador. También en este formato se muestra el número de teléfono y su email para cualquier información directamente con él. Otros puestos que se encuentran participando en el sistema es el especialista de producción, especialista técnico y un secretario de actas. Los tres con experiencia en HACCP. El diagrama de flujo de elaboración del producto consta de 3 etapas. La primera es la elaboración de la harina de garbanzo, tal como se muestra aquí, que va desde la limpieza de la materia prima hasta la obtención de la harina del garbanzo. Durante esta etapa se lleva a cabo el lavado de la materia prima, secado al horno, trituración, tamizado y por último así se obtiene la harina de garbanzo. La otra etapa del diagrama de flujo es la elaboración de la masa, en donde el inicio es agregar todos los ingredientes para después llevar a cabo el masajeo de la masa, su posterior reposo y por último dar forma a la fritura. Por último, la etapa de la fritura de garbanzo es en donde se inicia el precalentado del aceite. Después de tener ya la fritura en su forma deseada, se fríe esta, se deja escurrir para eliminar el exceso de grasa, se empaqueta y así se obtiene nuestro producto final. El formato 2 hace referencia a la descripción del producto, la cual es una fritura a base de garbanzo que es empacado en bolsas de polipropileno de aluminio que han sido recicladas. El producto está destinado para personas con problemas de obesidad y problemas cardiovasculares. No está relacionado con alguna otra enfermedad y su vida de anaquel es 6 meses a una temperatura ambiente, siempre y cuando manteniendo el empaque cerrado. Se muestra el análisis de peligro en los ingredientes. Los 3 principales ingredientes es el garbanzo, el agua y el aceite, los cuales contienen peligros significativos tanto físicos, químicos y biológicos. De manera general, las medidas preventivas implantadas para los 3 ingredientes que se mencionaron son las buenas prácticas de higiene, las buenas prácticas de manufactura, que van desde el manejo de la materia prima hasta el desarrollo final del producto. El formato 4 hace referencia al análisis de peligros en cada etapa del proceso. La primera etapa es la elaboración de la harina de garbanzo, en donde se tienen problemas significativos físicos, biológicos y químicos. Se muestran las medidas preventivas implantadas, las cuales se resumen en las buenas prácticas de higiene.
Otra etapa del proceso es la elaboración de la masa, en donde se presenta un peligro significativo físico, y la medida preventiva son las buenas prácticas de higiene y las buenas prácticas de manufactura. Dentro de la etapa del proceso de la elaboración de la masa se tiene el manejo de la masa, el reposo de la masa y por último dar forma a la masa. Dentro de estos también existen peligros significativos físicos, biológicos y químicos. Y de igual manera para todos estos las medidas preventivas son las buenas prácticas de higiene y buenas prácticas de manufactura. Por ejemplo, exigirle al personal que cumpla con ellas y en el caso del reposo de la masa, llevarse a cabo en lugares libres de contaminantes biológicos, físicos y químicos. Por último, se tiene el proceso de elaboración de la fritura de garbanzo, en donde también se encuentran peligros significativos tanto físicos como químicos. Las medidas preventivas para ambos son las mismas antes mencionadas, buenas prácticas de higiene y buenas prácticas de manufactura, de una manera general. En la última etapa, que es la elaboración de la fritura del garbanzo, se tiene donde se fríe la masa, donde se deja escurrir y el empaquetado. En estas subetapas también hay peligros significativos biológicos y químicos. Se debe de cumplir con las buenas prácticas de higiene y las buenas prácticas de manufactura. En la determinación de los puntos críticos de control se muestra el primer paso del proceso, que es el lavado y la limpieza de la materia prima. Se muestran los ingredientes, que es el principal, el garbanzo. Al realizar los cuestionamientos y dar respuesta a ellos, por último se obtuvo que este no es un punto crítico de control. El otro ingrediente que se muestra es el agua. Al realizar los cuestionamientos se pudo percatar que al poder contener bacterias coliformes o formadoras de esporas, se tiene que este podría ser un punto crítico de control. En la etapa del freído de la masa, la materia prima que se tiene es el aceite. Dando respuesta a los cuestionamientos, también se obtiene que este podría ser un punto crítico del control, un riesgo significativo que podría presentar oxidación de grasas, provocando componentes tóxicos. En el plan maestro HACCP se señalan los puntos críticos encontrados. El primero es en la limpieza del garbanzo. Se señalan los límites críticos tanto de concentración de cloro como el tiempo de contacto y la temperatura de solución. Las acciones correctivas en donde se va a llevar a cabo y quién realizará la verificación. El registro se llevará mediante diarios de inspección de recibo. Otro punto crítico de control en el plan maestro HACCP es el amasado, en donde se verificará el tiempo de amasado por el personal que debe de estar altamente capacitado. La verificación igual de manera será por el especialista de producción y el registro se llevará a cabo en un formato de registro diario. El tercer punto crítico de control es el freimiento, en donde se debe de verificar el tiempo de freído y de igual manera será por el especialista de producción y el registro se llevará a cabo en un formato de registro diario. El último punto crítico de control es el empaquetado, el cual se debe de tener las buenas prácticas de higiene durante la manipulación. La verificación se llevará a cabo por el especialista de producción y el registro se llevará mediante reportes de recibo de cada lote. Los formatos de registro serán mencionados y mostrados a continuación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana Aguilera y les voy a hablar sobre los formularios, donde tenemos de diferentes tipos. Pero en este caso les voy a hablar sobre el del registro diario de inspección de recibido, donde viene el control del documento, donde viene la actividad, la elaboración y quién lo aprobó.
Y también tienen como objetivo que es establecer la metodología para asegurar que la materia prima cumpla con los requerimientos de limpieza y lavados especificados. Y más abajo viene lo que es lo de la cantidad de residuos para la limpieza y el lavado, la concentración del cloro utilizada en el agua, el tiempo de contacto, las temperaturas de solución y la frecuencia de lavado, de igual manera las observaciones. Y para el responsable de la supervisión tiene que poner su nombre, la firma y la fecha en que lo elaboró. Hay varios formularios en esta presentación del sistema HAT. Está como el del formato de registro de diario de amasado. También tenemos el formato de registro de freído. También tenemos el formato de reporte de recibo de cada lote. Cada uno de estos prácticamente son los mismos, nomás que varían en la actividad a realizarse. Pero de igual manera se tiene que poner quién lo elaboró, quién lo aprobó, y el responsable de la supervisión tiene que poner su nombre, su firma y la fecha. En los últimos años, el control biológico ha sido un objetivo de estudio y se ha demostrado ser efectivo en el control de enfermedades, tales como en la post cosecha. La post cosecha se podría decir que es una ciencia creada con el propósito de reducir los niveles de pérdida de frutas y verduras una vez cosechados, y de esta forma pues mantener la calidad de las frutas y verduras. También se dice que la superficie del fruto es el mejor lugar para el aislamiento de estos microorganismos antagonistas, los cuales pueden suprimir el desarrollo de enfermedades en el fruto. También se ha reportado que la superficie de las hojas pues constituye otra fuente para el aislamiento de antagonistas. Pasando a lo que es el formulario 6, tenemos la identificación de peligros químicos, donde de igual manera tenemos un cuadro donde dice peligros químicos identificados y en la parte derecha tenemos en qué parte se controla. Un ejemplo de esto tenemos en la fase del proceso, donde es el lavado del garbanzo, porque al momento de enjuagar con abundante agua se debe de hacer así para eliminar los residuos de cloro, y este está controlado por las buenas prácticas de higiene. Y pues continuando con el formulario 7, tenemos lo que es la identificación de peligros físicos, donde de igual manera se vuelve a presentar el mismo cuadro de peligros físicos identificados y controlados como por ejemplo lo que es las charolas y las licuadoras, que estas podrían contener suciedad como polvo, basura u otros elementos no deseados, y estos se controlan en las buenas prácticas de higiene. Otro ejemplo tenemos lo que es el tamizado de la harina. Si se utiliza un sedazo más grande de medida, puede ocasionar que se hagan grumos en harina, y esto está controlado por las buenas prácticas de manufactura. Y pasando al formulario 8 tenemos lo que es la determinación de los puntos críticos, donde dice que en el cuadro que es la fase de procesamiento de materiales, el peligro identificado y su categoría, y de igual manera vienen las 4 preguntas, donde tenemos que la pregunta 1 dice que si existe una o varias medidas de prevención de control. La pregunta 2 dice, ¿ha sido una fase específicamente concebida para eliminar o reducir el nivel aceptable de las posibles presencias de un peligro? Y la pregunta 3 dice, ¿podría uno o varios peligros identificados producir una contaminación superior a los niveles aceptables o aumentarla? Y también dice la pregunta 4, ¿se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable a una fase posterior? Y pues ya una vez explicado el cuadro, tenemos lo de la fase de procesamiento de materiales. Tenemos como problema el garbanzo, el agua, las charolas de aluminio, las licuadoras, el sedazo, la harina de garbanzo, las materias primas, igual otra vez la charola y el bolillo. También tenemos lo que es la masa, el aceite, la estufa y el sartén. Y pasando a la fase del proceso de los materiales, tenemos lo que es la limpieza del garbanzo. Este podría contener peligros de agentes físicos como materias extrañas dañinas. En el lavado del garbanzo dice que presenta microorganismos patógenos y agentes químicos, que productos químicos de limpieza que son utilizados a la hora de su lavado.
y en productos físicos como residuos de materias extrañas. También tenemos lo que es el secado del garbanzo. Este contiene agentes biológicos. Dice que el retraso excesivo entre el cierre y el tratamiento del horno podría originar crecimiento excesivo de bacterias patógenas. También tiene otro problema biológico, que es la intervención del tiempo y temperatura y otros factores de carácter crítico del programa de tratamiento o de ventilación pueden causar un inadecuado tratamiento térmico y la proliferación, por ende, de agentes patógenos. También en el tamizado de la harina tenemos lo que es el agente biológico, que es el equipo húmedo y sucio. Este podría causar contaminación y debido a la humedad podría ocasionar grumos, que ese sería un problema físico. Y pues tenemos que el agregado de la materia prima a la harina de garbanzo tiene como problema un problema químico, que es el producto químico de limpieza. Y pues también tiene lo que es el problema físico, materias extrañas. También tenemos lo que es el reposo de la masa con problemas químicos y problemas físicos. También a la hora de dar la forma en la masa o de la fritura tenemos lo que es el problema químico. Porque a la hora de utilizar los moldes o el bolillo, si se limpia con productos químicos de limpieza pueden quedar residuos. Y también en problemas físico, ya que este podría contener materiales extraños dañinos. También tenemos que en el precalentamiento del horno o del aceite, perdón, tenemos lo que es el problema químico por los productos químicos de limpieza y también en problemas físicos por materias extrañas. A la hora de freír la masa tenemos problemas biológicos, ya que la proliferación de termófilos cambia de textura que afecten el tratamiento térmico. También tenemos lo que es el proceso químico, donde los productos químicos de limpieza hacen su presencia si no se eliminan por completo. También tenemos unas partes muy importantes que son la limpieza del garbanzo, el lavado del garbanzo, el secado del garbanzo en el horno. También tenemos lo que es el tamizado del garbanzo. También tenemos lo que es cuando se agrega la materia prima a la harina del garbanzo, el reposo de la masa, dar la forma a la fritura, el precalentamiento del aceite y a la hora de freír la masa. Y ya una vez terminado el cuadro, pues tenemos lo que es el formulario 9, peligros no controlados en la empresa, donde dice que es enumerar cualquier peligro biológico, químico y o físico que no sean controlados dentro de la empresa. En el cuadro tenemos lo que es el peligro no considerados en la lista anterior, como por ejemplo el control de plagas, que es un control biológico. El control de plagas pues consta de roedores, aves, insectos, etcétera, lo que se le conoce como fauna nociva. Y el modo de identificación para controlar los peligros, pues tenemos que para el control de plagas tenemos lo que es las trampas de roedores colocadas estratégicamente en ciertos puntos. También tenemos lo que es el uso de plaguicidas registrados para productores y lo que es capacitar al personal encargado de las plagas. Y pues en el formulario número 10 tenemos lo que es el plan de análisis de peligro y puntos críticos, donde viene lo que es explicando el cuadro, viene lo que es la fase del proceso, el número de puntos críticos, la descripción del peligro, los límites críticos, el procedimiento que se lleva de vigilancia, el procedimiento para corregir las desviaciones y el registro de aplicación de análisis de peligro y puntos críticos. Y pues una vez explicado el cuadro, pues tenemos lo que es la limpieza del garbanzo nuevamente, el secado del garbanzo en el horno, el tamizado, cuando se le agrega la materia prima a la harina de garbanzo, el amasado, el calentado del aceite, el freído, etcétera. Otro punto crítico de control lo tenemos en el tamizado, pero en este caso hay tres puntos críticos de control, donde hay uno biológico, uno químico y uno físico.
También tenemos otro al agregado de materia prima de la harina de garbanzo, donde hay dos puntos críticos de control, uno químico y uno físico. También en el amasado hay un punto crítico de control en el físico y hay dos puntos críticos de control de forma biológica. También tenemos lo que es el calentado del aceite, donde hay un punto crítico de control de énfasis químico. También a la hora del freído también tenemos un punto crítico de control físico. Y pues ya para finalizar, a manera de conclusión, tenemos que el HACCP como sistema de aseguramiento de calidad de los alimentos es ineficaz como la medida que el personal no tenga información y experiencias debidas. Contar con el personal bien capacitado redundará el éxito y la sostenibilidad del sistema. En relación a la implementación del sistema de aseguramiento de calidad HACCP fue una ventaja significativa el hecho que logramos un programa de buenas prácticas de manufactura y procedimientos operacionales de saneamiento. Producto del análisis de peligro en cada una de las etapas del proceso de elaboración de fritura de garbanzo se obtuvieron 3 puntos críticos de control. Esto debido a la existencia de programas prerequisitos previamente desarrollados por la empresa y también la existencia de tecnología de punta consistente en maquinaria, equipos automatizados, infraestructura física y personal capacitado. La fritura de garbanzo Garmori constituye una excelente alternativa que contribuirá a resolver problemas nutricionales en el país que existen en un mercado emergente. Y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.